Hola, ¿cómo están? En este espacio en el que vamos a trabajar un poquito sobre nuestra salud y nuestra salud mental, nuestra salud holísticamente integral, vamos a trabajar hoy sobre el estrés laboral. El estrés laboral es un tipo dentro de lo que es el estrés general de nuestro cuerpo. El estrés, si bien es algo necesario, es algo útil, es algo que nos ha protegido a lo largo de la historia, porque si no, no hubiéramos podido sobrevivir. En tiempos ancestrales, nuestros humanos prehistóricos, por ejemplo, no hubieran podido sobrevivir sin el estrés como síntoma de alarma, como señal que los defendía de cualquier tipo de situación amenazante. ¿Qué sucede después con el tiempo? Como si fuera un interruptor que a veces se falsea, nuestro cuerpo nos va enviando señales, o nuestras emociones nos van enviando señales que a veces son incorrectas y se activan como una señal de alarma permanentemente. Cuando esto sucede, el estrés deja de ser algo saludable para transformarse en algo patológico. En este momento, el estrés se comienza a llamar distrés. Cuando este estrés se da en nuestro trabajo, en nuestro lugar en donde nos desarrollamos todos los días, allí comenzamos a hablar específicamente de estrés laboral. En el tiempo de estrés, cuando comienza a ser distrés, es porque comienzan a aparecer síntomas de distintos tipos. Los que aparecen en el cuerpo suelen ser los últimos. Lamentablemente, muchas veces llegamos a ocuparnos del estrés recién cuando el cuerpo nos acusa recibo. Pero deberíamos estar atentos también a otro tipo de síntomas. Por ejemplo, un cansancio extremo, mucho agotamiento mental, pensamientos intrusivos, mal dormir, duermo pero no descanso, que es muy común en este tipo. Mala alimentación, hay personas también que comienzan a quizás consumir más alcohol o algún tipo de sustancias. Existen muchos síntomas. Después comienza a haber también del orden también de los síntomas físicos, como decíamos. Por ejemplo, dolores de cabeza extremos, muchas contracturas, problemas digestivos, cardíacos también. Y esto también puede ocasionar en el futuro consecuencias mucho más graves, como algunas enfermedades mucho más complejas. Y también desde el orden de lo anímico, irritabilidad, desgano, depresión. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, porque si nosotros no consideramos todos estos síntomas, lamentablemente cada vez se van a hacer más agudos y como en un círculo vicioso, todo se va a ir deteriorando. Lamentablemente comienza a suceder cada vez más jóvenes. A veces hasta hay niños estresados, lo cual deberíamos pensar como adultos qué es lo que le está pasando a nuestros niños que quizás con 8, 9, 10 años se encuentran estresados por la sobrecarga a la que están expuestos, quizás por sus tareas escolares y por las tareas extras a las que a veces los exponemos. Tenemos que estar muy atentos como adultos a mirar estas cuestiones en los niños. Y también, por supuesto, los jóvenes con el estrés estudiantil, por ejemplo, que los lleva a estar exigidos en sus tareas académicas, ya sea escolares como universitarias, cuando a lo mejor en un día tienen que vivir varios momentos de exámenes o en una semana. Esto es lo que se le llama el estrés. Tenemos el estrés agudo, el estrés agudo episódico y el estrés crónico. El estrés agudo serían estos momentos en donde yo me veo expuesto a una situación puntual de estrés. Por ejemplo, tengo que rendir un examen o, por ejemplo, tengo que atravesar una entrevista laboral. Cuando esto sucede, por ejemplo, varias veces en un día o varias veces en una semana, podemos decir que estamos expuestos a un estrés agudo episódico, que se mantiene un poco en el tiempo, pero que después baja. Igualmente es muy desagradable. Cuando este estrés ya se vuelve una continuidad en el tiempo, se llama estrés crónico. Lamentablemente, como les dije antes, existe ya desde edades muy cortas, ¿no? Cuando ya desde niños podemos vivir situaciones de estrés, hasta edades muy altas, ¿no? Gente que todavía está sin jubilarse, por ejemplo, y está pasándola mal en su lugar de trabajo. Dentro de lo que es el estrés laboral podemos encontrar 3 tipos de estrés. El síndrome de burnout, conocido así, o del desgaste profesional o el del desgaste del trabajador quemado, sería en la traducción.
El mobbing o también acoso laboral, que es aquel que se genera con los pares generalmente, y el bossing o acoso laboral cuando viene de parte de las autoridades, de los jefes, de aquellos que están a cargo. Estos tres tipos de estrés laboral nos marcan las posibilidades con las que se enfrenta, por ejemplo, un trabajador al momento de vivir el estrés. ¿Qué sucede? Si esto se da combinado, evidentemente es mucho más grave. Hay algunos trabajadores que se ven expuestos a una sobrecarga de trabajo, malas gestiones en cuanto a sus puestos de trabajo, poco descanso, pocos días francos, exceso en las responsabilidades, malos pagos. Todo esto puede ayudar a que un síndrome de burnout, por ejemplo, se desate. También aquellas personas que están abocadas al trabajo con atención al público. Ellos son los más expuestos a desarrollar un síndrome de burnout. Porque las permanentes quejas, los reclamos, el ver sufrir también a la gente, los profesionales de la salud también están muy expuestos a esto. O un simple comerciante, por ejemplo, en su comercio cuando tiene que atender a la gente. Esto sería el síndrome de burnout. El mobbing sería aquel acoso que sucede cuando en un grupo de trabajo las relaciones sociales son malas, cuando aquel compañero que tengo quizás al lado me agrede, me insulta, se burla de mí, cuando existen cualquier tipo de estas situaciones que no necesariamente llegan a la violencia física, aunque ya ha habido casos en donde también ha habido violencia física, pero no es necesaria. La violencia psicológica está, los pares se burlan, sería el equiparable quizás al bullying en los niños. Esto es el mobbing y es hoy por hoy una temática que acusa recibo, es una temática de la que los profesionales de la salud nos tenemos que ocupar y que en los establecimientos también debería ser contemplado. Y el bossing sería más o menos lo mismo que el mobbing, la diferencia es que quien ejerce en este caso el maltrato es aquel que en algún punto me debería proteger, es decir, mi jefe, aquel que debería cuidar mi espacio, cuidarme como trabajador y sin embargo me acosa, me sobreexige. Esto puede derivar como otro subtipo también, aquel tipo de acoso del orden también de lo sexual, ¿sí? Pero cualquier tipo de maltrato que venga de un superior entraría dentro de lo que se llama bossing. Para poder ocuparnos un poquito de nuestro estrés, para poder buscar actitudes saludables y poder salir, lo importante yo creo que es, en primer lugar, poner límites. Saber decir que no es una cualidad sine qua non para poder estar saludable frente a todas las sobrecargas que la vida, el trabajo, el estudio o cualquier situación nos pone. La otra también tiene que ver con hacer cosas que nos gusten, cosas que nos den placer, dedicar tiempo a nuestra recreación, dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a los amigos, salir de casa, no quedarnos encerrados, no quedarnos todo el tiempo adentro, dentro de lo posible si podemos hacer actividades que tengan que ver con la naturaleza, también es muy positivo. Otra cuestión puede tener que ver con aprender a cuidarnos y a registrar nuestro cuerpo, registrar nuestras emociones, sobre todo porque cuando llega un paciente, como profesional de la salud lo digo, a consulta para trabajar sobre el estrés, ya pasó por prácticamente todos los profesionales que encontró antes. Fue al médico clínico, fue al cardiólogo, fue al gastroenterólogo, fue tal vez a un fisioterapeuta porque estaba contracturado, lo cual está perfecto. Pero evidentemente no estoy trabajando la causa de estos síntomas, es decir, busco todos los paliativos que me puedan ayudar a cuidar esos síntomas y no estoy trabajando el fondo de esto, que es que estoy estresado. El estrés termina siendo el último de las cuestiones que yo me ocupo. Entonces sería importante que ante cualquier registro que yo empiece a tener de que empiezo a estar sobrecargado, de que no le estoy pasando bien, de que no estoy disfrutando, me ocupo en buscar ayuda profesional, ya sea con un psicólogo, ya sea con un psiquiatra y también, por supuesto, con todos los otros profesionales de la salud que me puedan dar bienestar. Pero tengo que ocuparme de la raíz, porque de lo contrario, esto se va a seguir agravando, ¿sí? Estamos acostumbrados a buscar paliativos y es muy importante que también vayamos a las raíces, ¿sí?
Entonces, mucha recreación, mucha familia, mucho amor, pero sobre todo ser asertivos, ser claros, poder decir que no, no hacerme cargo de las responsabilidades que no son mías, decir que no y sobre todo recrearme y buscar espacios para mi bienestar. Bueno, los espero en el próximo programa, en donde probablemente estemos trabajando sobre bullying y las consecuencias en nuestros niños y en el futuro.